Vamos a ver. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Hola, buenos días. A ver, me queda aquí. Me queda Maite, Lucas, Bárbara. ¿Quién más me queda? Michelle. Bien, ahí van entrando. Hola, ¿cómo están? Bárbara. Me Hola, queda. profe. Excelente. Deja subirme mi volumen porque ahí sí. Ya. Puedo escuchar bien. Qué rico verlos, ¿cómo Hola. están? Hola. Espérate, voy a cambiarme porque... Este sí, ya. Bueno, bienvenidos, pues vamos a estar en clase de historia. En este, yo no sé si ya pues, tienen que haberle dado el horario ya, así que nos vamos a ver ahora esta horita hasta las 9:40 y según el horario que me dieron, vamos a tener la otra hora hoy mismo, 11:50, o sea, 10 para las 12 hasta las 12:30, que sería como la primera de la mañana y la última, ¿ya? Como para que nos hagamos a la idea que vamos a estar viéndonos en este espacio, ¿ya? Soy el profe James, para aquellos que no me conocen. Y en teoría estaríamos como hasta mediados de abril en esta condición de hacer las clases virtuales, esperando que esto se solucione luego, que no tengamos ningún problema y podamos después estar eh, presencialmente en los liceos. Ya algo se nos dijo que iba a haber como un día para acá, como 2 grupos distintos, pero todo eso después se les tiene que informar a ustedes y a los apoderados, ¿ya? Por de pronto, marzo es lo que se denomina, o se trabaja lo que se denomina unidad cero, ¿ya? Pero aquí hay más gente que quiere entrar. Isidora, Millanay, Nicole y Vanessa. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, recordarles, como les decía, este tema de la unidad cero. En general, siempre la unidad cero ha sido tomada como para ver o medir habilidades básicas como comprensión lectora, ubicación del tiempo y espacio y cosas por el estilo, según la asignatura y las necesidades de la asignatura. Los profes de historia nos pusimos de acuerdo y vamos a tomar como contenido eh, alguna parte, alguna materia del año pasado que nos interese, que sea como fundamental para lo que viene, ¿ya?, de contenido este año, 2021, para primero medio. Y entonces ubicamos el tema este de la Revolución Francesa y cómo se llega a la Declaración de los Derechos del Hombre, y después ver el tema de ciudadanía y la construcción del ciudadano político, ¿ok? Durante el siglo XVIII, finales y XIX, para entrar después nosotros a lo que será la historia de Chile y su mezcla con los procesos mundiales. Para eso entonces uno tiene que tener una idea de qué fue la Revolución Francesa o cuáles son los derechos del hombre o qué se entiende por derechos del hombre. ¿Cuáles son los grandes problemas que hubo en ese minuto? ¿Ya? Y ese es el objetivo a lograr en esta unidad cero, que no tiene, por lo menos así dice la información que nos llegó por correo, no tiene evaluación. O sea, se puede hacer trabajo y todo lo demás, hacer una evaluación conceptual, etcétera, pero de ahí a que pongámosle número a las cuestiones, todavía no. ¿Ya? Sobre todo en este espacio, en este esquema de trabajo que es un poquito complicado. Sí, les voy a compartir con ustedes una cosa. Espérate, compartir pantalla. ¿Por qué es necesario esto? Hay que reiterarlo y yo más o menos voy a darme el trabajo de explicarles a ustedes las cosas porque son, aunque sea reiterativo, pero siempre es bueno para que no nos olvidemos de las cosas. Ya.
Existe todo un protocolo o una serie de reglas para poder usar la metodología esta de la plataforma Zoom. El primero, y vi que todos lo cumplen, está muy bien eso, súper bien, es el tema de la identificación. ¿Ok? Me imagino que también les dijeron que si no tenían o no querían cámaras en vivo, ya, perfectamente pueden poner una foto, ya, pero una foto de ustedes, pues, sí, obvio. Y el nombre. Ahora, ¿qué razón tiene eso? Yo creo que le explicaron el tema de la asistencia, ¿cierto? Eh, Aquí entran para docentes, inspectores, ya, por un tema de tiempo. No es que ellos entren al principio y se van al final, a veces ellos están solamente 5 minutos porque tienen que ir a pasar lista a otro curso y por último tienen que seguir trabajando en el liceo, porque esta gente personal del liceo está trabajando en el liceo. Entonces la idea es que ellos entran a la clase, ven las pantallas, anotan los nombres y se van. Esto puede ocurrir en cualquier minuto. ¿Ya? Puede ser al principio de la clase, puede ser al final de la clase, puede ser en la primera hora que tengan en el día, puede ser en la segunda hora que tengan en el día. Eh, y por lo tanto también como el tiempo es cortito no van a estar interrumpiendo, ¿cachai? Pasando listas, o sea, es como absurdo. Por eso el tema de la necesidad de que estén identificados. Aparte de que es una manera bien práctica de controlar quién entra a la reunión. Ya habrán tenido experiencia ustedes, espero que no, pero a lo mejor alguno supo de esta gente que se mete a reuniones, que boicotea todo, se ponen a escribir cosas y bla, bla, bla. La segunda cosa importante para nosotros es el uso de celulares. Claro, obvio, si usted está conectado en este momento por celular, no le vamos a prohibir que lo use, como tontos, pero sí el tema de que lo tengamos a un costado, que no interrumpa, que no estemos chateando, whatsappeando, ni ninguna cosa. Lo otro, el tema de la puntualidad, hoy día fueron súper puntuales, me encanta eso. El hecho de tener, que si yo, gente que está entrando 5 minutos ya se entiende, porque, bueno, estamos en nuestras casas y puede haber algún inconveniente. Y es importante porque tenemos, recuerda, cada hora son solo 40 minutos y nos vemos 2 horas a la semana nomás para hacer las clases, lo cual vendría siendo la mitad del tiempo real, porque sería necesario si fueran clases normales. El chat, eh, no lo use para comunicarse entre ustedes, mandarse mensajes ni nada por el estilo. Y generalmente yo estoy más preocupado del PowerPoint, verles las caras, que mirar el chat. Estoy como muy lineal. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran preguntar o duda que tengan, abra micrófono y pregunte. ¿Ya? Profe, y yo al tiro paro y me quedo callado y escucho. No es para decirse cosas el chat. El micrófono siempre apagado. Si lo van a usar o van a decir cosas o preguntar algo, enciende el micrófono y habla. Si no, manténgalo siempre apagado, porque recuerda que se escucha todo. Hay algunos computadores o equipos que son muy sensibles, entonces o se escucha la radio que está en la pieza del lado, o se escucha el perro que ladra, la guagua que llora, entonces, y eso produce contaminación, por así decirlo, acústica, y no se entiende. ¿Ya? Sobre todo porque muchas veces los equipos tienden a saturarse, entonces al final terminan con un pito en el oído. El lenguaje, que saben más o menos de qué estoy hablando, ojo con lo que se dice, cómo se dice, nada de andar copiando imágenes, imprimiendo pantalla y sacando fotos de los compañeros, porque eso no corresponde, incluso es un acto ilegal. Tampoco se rayan las pantallas, no se meten con eso. Si un apoderado quiere estar presente y escuchar la clase, ni un problema, pero no puede intervenir. Y recuerde que todo queda grabado. ¿Ya? Esta clase, por ejemplo, está siendo grabada, lo sabe. Eh, la idea es que podamos acceder a todo el material que se tiene o se usa en clase. ¿Ya? En el caso nuestro, ustedes tienen un Classroom, no sé si ya les llegaron las invitaciones. Yo mandé todo lo que pude entre ayer y anteayer a los correos que me entregó UTP y profesor jefe, o profesora jefe. Y en esa invitación está el link, o a través de esa invitación ustedes entran al Classroom que es del curso. Y en ese Classroom ya está subido el PowerPoint que vamos a usar hoy día con la información, y van a estar subidos los
2 videos, porque son 2 horas grabadas en video en momentos distintos, ¿ya? Un bloque de 40, otro bloque de 40, y esos 2 videos también van a estar subidos para que estén ahí mirando la clase, consultando de nuevo, etcétera. Y todo lo que se usa en clase, documento escrito, un Word, una foto, lo que sea, todo va subido allá, incluso con harto material extra cuando hay, para que puedan ahí acceder a todo ese material, ¿ya? También a través de ese Classroom pueden mandar preguntas. O sea, si en algo en este momento no les nace, no les da, se olvidaron de preguntar, o después cacharon que después había que preguntar algo, ni un problema, a través de ese Classroom. Ahora, hay ocasiones en que a veces, por X razón desconocida, algún correo me rebota en ese Classroom. Entonces me dice que no los puedo invitar. Esos son mañas de Classroom. Ya, lo digo así tal cual porque a veces tengo que esperar 1 o 2 días, mando de nuevo la invitación y ahí sí me la acepta. Así que si a alguien no le ha llegado, no se preocupe que yo voy a estar insistiendo. Si el problema se mantiene, veremos la forma de que a usted le llegue la información y usted pueda acceder a ese Classroom con los contenidos separados clase por clase. ¿Ya? Clase por clase está establecido. Ya pues, preguntas hasta ahora, chiquillos. ¿Alguna inquietud, algo? Denle. A mí por lo menos me encanta que los chicos y chicas y todo el mundo aprenda y sobre todo pregunte. ¿Ya? Cualquier duda que tenga, no tengo drama. Si me tiene que interrumpir, me interrumpe. Es más práctico que escribir en un chat que a veces uno no lo pesca. ¿Ya? Porque está al lado, como te dije, yo soy un poquito lineal, así como me cuesta, me cuesta. ¿Ya? En este momento en el chat no hay mensaje. ¿Ya? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Ya, pregunto yo entonces. ¿Qué recuerdan? Porque, ojo, la idea de unidad cero se supone es agarrar una unidad de el año pasado. Entonces, Profe, ¿mm? el año pasado no tuve historia, sí. ¡Oh, no tuvo historia! No, no tuve ¿Viste? historia, tuve Ahí lenguaje, empezamos. matemática y educación física. Por eso yo te digo, es importante que estemos de acuerdo en algo. Eh, el año pasado pudo haber muchos problemas, desde personas que no estuvieron en el sistema escolar, hasta gente que le eliminaron asignaturas para pasar otras, o gente que tuvo la asignatura, pero el profe no alcanzó a ver todo el contenido. Ya, oye, el año pasado no fue muy normal, que digamos, entonces uno no se puede poner exigente tampoco. En ese caso, se supone que por programa ustedes deberían haber visto Revolución Francesa y llegar hasta la etapa final con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Intuyo que pocas personas hicieron eso. Y si lo hicieron, pocas personas lo recuerdan. ¿O me equivoco? Ya, no me equivoco. A mí No no me se lo pasaron compliquen. tampoco, fue como súper Sí, básico lo que nos pasaron. sí, me imagino. Es que no había otra manera. Así que ustedes no se compliquen la existencia si algo no lo vieron, ¿ya? Porque se puede ver de nuevo, otra vez, en otra ocasión. Y en este caso vamos a aprovechar las circunstancias de esta unidad cero del mes de marzo para poder explicar, ¿ya? Y ver y analizar. Ahora, te vas a dar cuenta de un pequeño detalle. Voy a poner al tiro el PowerPoint, que también lo voy a subir, por si acaso, va a estar subido en el Classroom. O sea, ya está subido al Classroom. Vean su correo si les llegó la invitación, por ahí debe estar. Eh, a ver, cuando uno estudia historia, tienes como un gran problema. A mí siempre me decían, oh, ¿te gusta la historia? Oh, que tienes buena memoria. Oye, historia no es memoria. Ojo ahí. Si fuera por eso, también es memoria aprenderse los símbolos o el número atómico de cada elemento químico, también es memoria aprenderse la conjugación de verbos en inglés, también es memoria saberse un poema del en lenguaje o literatura española. La memoria en sí misma no es una habilidad intelectual muy profunda que digamos. A mí lo que me interesa y el objetivo se supone que tiene la historia, es que ustedes sean capaces de reflexionar en el por qué
de las cosas. Dentro de eso hay un esquema que a mí me gusta mucho, que lo practiqué mucho cuando estaba estudiando en la universidad hace tiempo atrás y de ahí nunca lo solté, que es lo de la historia de las mentalidades, o sea, la historia del pensamiento. Y eso está aplicado a esto, en el sentido de qué está pensando la gente que hace lo que hace. ¿Qué lleva a las personas a tener cierta conducta para explicarte por qué de repente ocurrió una revolución, ocurrió una guerra, ocurrió una crisis? ¿Qué pasó por la mente de esas personas que algo los llevó a eso? Mira, te voy a dar un ejemplo súper simple para que caché bien de qué se trata. Y con un tema nada que ver con la materia, ¿ya? Porque es algo que ustedes van a ver tal vez en segundo o tercero medio. Cuando los años 30, 1932, hay elecciones en Alemania. Hay un candidato que es militarista, que es racista, que propugna un poco una idea violenta, nacionalista, xenofóbica, que se llamaba Adolfo Hitler, candidato. Y la gente votó por él. No es que el tipo anduviera dándole beso a las guaguas, ni típico de candidatos, no, el tipo se mostró tal como era, entendamos. No habló de matar judíos ni nada por el estilo, ni invadir Europa. No, estamos hablando de un tipo que con su forma de ser se describió claramente tal como era, y la gente votó por él. No es que Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania por un golpe de Estado, ni nada por el estilo, no. La gente votó por él. Entonces la idea sería preguntarse, ¿qué lleva a que la gente, el electorado alemán, vote por un tipo así? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú, como tipo que le gusta la historia? Es entender las circunstancias, el contexto, qué le pasó a esa gente antes, en qué está pensando en ese momento, cómo se siente, ¿ya? Ojo. Entonces, frente a eso, uno sí puede llegar a encontrar explicaciones de por qué la gente votó como votó. Y asimismo después encuentra explicaciones de por qué tal cosa pasó, y por qué esta crisis, y por qué esta revolución, y por qué esta guerra. Es entender, no justificar, es entender, ¿ya? Que eso es lo importante. Y ahí te vas dando cuenta que muchas veces la historia es cíclica, y los fenómenos se repiten, ¿ya? Con diferentes protagonistas, pero los fenómenos se repiten, y ahí viene la gran máxima, o el gran mantra que se repite muchas veces en historia, es que muchas veces las cosas cambian, pero todo queda igual. ¿Ok? Ya. Dicho eso, vamos a entrar a ese tema. Ya, Revolución Francesa, y tiene antecedentes. Recuerda siempre que el antecedente se refiere a aquella causa motivadora, pero que existe desde mucho antes. Es como quien dice un problema de largo plazo, muy hacia atrás en el tiempo, y que de alguna manera influye en el fenómeno posterior. ¿Ya? El antecedente es diferente a una causa. La causa es el efecto, la acción directa. ¿Ya? Es como la gota que rebalsa el vaso. Esa es la causa, lo que detona la explosión. El antecedente es como la acumulación previa de problemas que llevan a que tú estés todo tenso y listo para reventar. ¿Ya? Frente a eso, esta Revolución Francesa, vamos a aclarar que lo que tenemos que hablar ahora tiene que ver con sus antecedentes, que tiene que ver mucho con la Ilustración, con el concepto de antiguo régimen, y por supuesto cómo empieza esta revolución. ¿Alguien recuerda esto de Ilustración? ¿A qué se refería? ¿Lo escuchó? ¿Lo vio? Porque es clave para todo este periodo entender el concepto. ¿Ya? ¿Qué cosa? Ilustración. Una ilustración de, perdón, no estaba poniendo 100% atención. Ya, no hay problema. Lo importante es que ustedes, teniendo esto en la mano, este PowerPoint, le pueden echar una mirada ni un problema cuantas veces quieran. ¿Ya? Y las preguntas que tengan, aprovechen de tirarlas al tiro. ¿Ok? Al tiro. Llevo 20 minutos. Estoy pendiente porque siempre me quedo sin tiempo. Ya. Eso es como la idea de lo que vamos a hablar ahora. Ya. Partamos definiendo cosas básicas.
La Revolución Francesa primero tienes que entender que es un movimiento social. Más allá de un disparo de unos cuantos balazos por aquí y por allá, primero es un movimiento social. Ocurrido en Francia entre 1789 y 1799. Es un proceso. No se queden con la idea de que la revolución es una cosa que pasó en un día. Es como cuando hablas de independencia de Chile. ¡Oh, 18 de septiembre! No. Son procesos largos. En el caso de Chile duró 8 años. En el caso de la Revolución Francesa estamos hablando de un proceso de 10 años, porque después viene la época de Napoleón, que es como diferente, ¿ya? Pero el proceso de Revolución Francesa dura 10 años como proceso. Y se caracteriza por una transformación del país, transformación de las estructuras. Ojo, les voy a tirar así como pildorita el concepto de revolución. Ojo, revolución. Se refiere a un cambio estructural, profundo, rápido y transversal. Profundo significa que se transforman hasta la raíz las cosas. Transversal significa que todo se transforma. Lo social, lo político, lo económico, lo cultural, etc. Y cuando digo que es rápido, significa que ocurre en una semana, en un mes, en un año. Rápido. Eso es revolución. Un cambio drástico, profundo, transversal, rápido, como una micro que choca con un muro, así, ¡pa! Eso es una revolución. Diferente a evolución. La evolución son los mismos cambios, pero lentito, piola, despacito, suave, suavecito. Te demoras años, tal vez, en lograr los mismos cambios. Pero la gracia es que esos cambios de una evolución no duelen, no se notan, van de a poco, nadie sale todo, ya, despacito. Y el otro concepto que tienen que manejar es el de involución. Involución. Eso significa que habrá cambios y transformaciones, pero en el sentido contrario. Van hacia atrás, retrocediendo. Como volver a ser de los primates, volver a ser primitivo, volver a ser anticuado, porque algo pasó en esa sociedad que te llevó a recogerte, retraerte, atrasarte, esconderte, todo para atrás. Ese es el concepto de involución. ¿Dónde puedo ver involución en el tiempo? Mucha gente cataloga, por ejemplo, en la Edad Media, sobre todo la primera mitad, como de hecho hablan de la Edad Oscura, mucha gente lo cataloga, muchos historiadores lo cataloga como una época de involución, que el ser humano se contrae, y lo que es un camino de crecimiento y de aprendizaje, de repente como que, tropezón, nos caímos, y ahí quedamos tirados, y más encima volvimos atrás. ¿Ya? En este caso, Profe, ¿puede recuerda, explicar ¿sí? lo de la involución de nuevo? Involución es volver atrás. Volver atrás. Ok, gracias. Ya. Tipo como cambiar Entonces, para mano, ¿no? socialmente, mira, socialmente pasa mucho. A ver, ¿dónde puedo encontrar? Ya me acordé. Un ejemplo claro de involución. Tienes una sociedad. A ver, fíjate, viene del ejemplo. ¿Eh? Tienes una sociedad, un grupo humano, que desarrolla arte, arquitectura monumental, escritura, folclore, cultura, baile, etcétera, de todo tipo, y tiene una estructura social un poco complicada. De repente, el mismo arte o la misma actividad humana de ese grupo provoca problemas ambientales, provoca erosión de suelo, provoca falta de alimento, después viene el hambre, después viene la crisis social, y habiendo crisis social se destruyen las estructuras políticas, y destruyéndose lo social y lo político, todo lo demás también se pierde, porque se destruye, porque hay conflicto, enfrentamiento, los monumentos y estatuas se destruyen, el arte se destruye, el conocimiento se olvida, y de repente tenemos un grupo humano que se volvió primitivo y ni siquiera recuerda cómo era su antiguo arte, ni siquiera recuerda mucho qué decía su antigua escritura. Es un grupo humano que involucionó,
de un camino que iba desarrollándose, de repente un conflicto ambiental se tradujo en un conflicto social, y ese grupo humano involucionó a un grupo mucho más primitivo. ¿Alguien cacha de qué estoy hablando? ¿Qué grupo humano es este? Es súper conocido. No, o Y sea, está en Chile. no. ¿Mapuche? ¿Los mapuches? Rapa Nui. No. Isla de Pascua. Oh, Eso fue lo que les pasó. ¿Te fijas? Iban en un camino y de repente un factor ambiental se tradujo en algo social, una crisis, y como grupo humano involucionaron. Tuvieron una guerra civil, enfrentamientos, se mataron entre ellos. O sea, eso es volver atrás. ¿Fija? Eso en la historia se aplica como involución. También se aplica el concepto en biología, por si acaso. El concepto de evolución, involución, también se puede entender a través de un punto de vista biológico, pero en este caso lo aplicamos como en ciencias sociales a lo que es el desarrollo de las sociedades humanas, ¿ya? Que también pueden ir para atrás, retroceder, hacerse más primitivas. Ya, pues. Entonces acá, mira, transformaciones que se van a dar en este contexto de Revolución Francesa. Recuerda que es de 1789 a 1799 en Francia. En el ámbito político vas a tener un cambio de estructura, porque de una monarquía con un rey pasas a una república y con un gobierno constitucional. Y ahí, mira, otra vez, voy a tener que parar aquí. República. A lo mejor en séptimo, octavo, tal vez alguien les explicó este concepto dentro de las pequeñas unidades que hay. Pero ¿alguien recuerda esto de república? ¿Qué significa? Es importante. Todos los conceptos siempre son importantes de definir, porque uno siempre como que pasa por encima, como que cuando lee algo, pasa por encima, como va caminando por la vereda, ¿ya? Y de repente hay una cosa en la vereda y tú dices, oh, ¿qué es esto? República viene de la unión de dos palabras en latín. La palabra res y la palabra pública. ¿Ok? Fácil. Esa es la más fácil, porque público significa público, lo que es de todos, ¿ya? Público. ¿Ya? Pero res significa cosa. Cosa. Entonces la república, que viene de res pública o res publicus, significa la cosa que es de todos. Es el concepto básico de cómo se entiende nuestra estructura política. Chile es una república, lo que significa que Chile es de todos los chilenos. No es de un grupo privilegiado, no es de una élite, no es de un partido, no es de una religión. Chile es de los chilenos. Y eso se traduce en que cada uno de nosotros, llegado el tiempo, tenemos derecho a querer gobernar este país, a querer tomar decisiones por este país, a votar para elegir a quién va a dirigir este país. O sea, todos tenemos derecho a eso porque todos somos parte de esta cosa que se llama Chile. Así como los argentinos, todos son parte de lo que se llama Argentina, y los brasileños todos son parte de lo que se llama Brasil. Ese es el sentido de cosa pública. ¿Ok? Profe, Hay un micrófono el abierto ahí que sistema, se está... Dime. el sistema de república era en Roma, no en Grecia, ¿verdad? Sí, Cuando eso se es romano. inventó. No, Ya. la república se inventó romana. Por eso es una palabra que está en latín, ¿okay? Que es lo que se habla en Roma. Y luego dice que habla de un gobierno republicano, obviamente un gobierno que tiene que ver con todos nosotros, con todos los participantes, en este caso los franceses. Luego también tienes la palabrita constitucional. Y eso se refiere a que ese país debe tener, y lo ideal es que todo país tenga una constitución. ¿Y a quién le importa eso? Simple. Hay dos maneras de gobernar un país. Por la voluntad del gobernante, porque el gobernante hace lo que se le antoja. Y eso vendría siendo como una
tiranía, disfrazada tal vez de monarquía. Y lo otro es que ese país tenga una estructura, una organización interna. ¿Ya? El cuento es que esa organización interna siempre está escrita. Lo que es verbal se olvida, se cambia, se modifica, se amaña, lo que sea. Por eso es importante que las cosas estén escritas. Y ese documento escrito que dice cómo es el país se llama Constitución. Constituye, construye. Por eso es importante. Es la ley número 1. Algunos la llaman ley fundamental. Todo lo demás en un país se tiene que regir, se tiene que organizar según lo que dice la Constitución. Es como las reglas del juego. Cuando tú vas a jugar cualquier cosa, lo primero que se consulta es cuáles son las reglas. Así se juega. Eso es una Constitución. No puedes salirte de ahí. No puedes inventar, no puedes agregar Constitución. ¿Ok? Es súper importante porque habiendo un documento escrito, el rey, por más poderoso que se crea, solo puede hacer lo que la Constitución le dice que puede hacer. Entonces, el poder está limitado. Esa es la gracia. En el ámbito socioeconómico se abolió, se eliminó el feudalismo, eso ya es materia de Edad Media, recordar ese sistema de explotación, de amarre del campesino al suelo, etc. La servidumbre, que es más o menos el mismo esquema. Y en lo cultural, por Profe. supuesto, sí. Disculpe la interrupción, pero Antonella, tienes el micrófono prendido. Sí, eso lo dije recién, pero parece que no me escuchó. Que hay mucho ruido ambiente. Y como estoy con esta pantalla, un PowerPoint, no tengo posibilidad de mirar quién tiene el micrófono abierto, a no ser que vaya uno por uno. Porque por eso les decía que es importante que estemos con el micrófono cerrado. Ya, parece que ahí le eché un té. Parece que le eché un té. Sí, ahí está bien. Bien, mira. Vamos a este segundo puntito. ¿Por qué se produjo la Revolución Francesa? ¡Ay! Me pasé. Primero está lo que llamamos el antiguo régimen, que es la antigua forma de hacer las cosas, la antigua forma de hacer la política, la antigua forma de organizar el país, de hacer gobierno, la antigua forma de manejar la economía, etc. La forma antigua de hacer las cosas. Eso se refiere a cómo eran las cosas antes de la revolución. ¿Ya? Todo lo que era antes de la revolución le van a dar el nombre de antiguo régimen. ¿Ok? Para que no nos perdamos. Tiene que ver con explotación, pobreza del campesino, muchos impuestos para el pobre, privilegios para el rico, un rey que hace lo que quiere, todas las cosas feas, eso es antiguo régimen. ¿Ya? El segundo punto a considerar, que lo vamos a ver también, es la ilustración, como filosofía, como movimiento cultural. Es muy influyente. Si vamos de más. Si no es ahora, va a ser en la próxima hora, vamos a alcanzar a explicarlo todo. Ya. Y finalmente la crisis política y financiera del Estado, porque es un país, Francia, que estaba en problema en ese minuto. Y de hecho, la forma en que trataron de arreglar esos problemas fue lo que detonó esta explosión. Pero ahí vamos a entender por qué. Ya. El antiguo régimen. Esto es como lo primero. Todo lo que estaba como del siglo XVIII para atrás es lo que los mismos franceses llamaron antiguo régimen. Y se expresa en una tremenda desigualdad social. Desigualdad, inequidad, indignidad, ¿ya? De una sociedad que está dividida en tres grupos. A ver, ojo, aquí se habla de estamento, aunque también en Francia lo llamaban estados. ¿Ya? El primer estado, el segundo estado, el tercer estado, también llamado el primer estamento, el segundo estamento o el tercer estamento, ¿ya? Que son en primer lugar la nobleza,
O sea, todos los tipos que heredan títulos, condes, duques, príncipes, el mismo rey, marqueses, varones, bla, bla, bla. Incluye también algunos que tengan título religioso. El clero, o sea, todo lo que tenga que ver con la iglesia. No solamente los curitas, los obispos, arzobispos, cardenales, los abades, abadesas. ¿Ya? Y el estado llano, que sería el perraje, los comunes, los de a pie, los que no tienen el privilegio de haber nacido noble o haberse convertido en cura. Todos los demás. Si te fijas bien, esta división es en estamento y no en clase social. No son clases sociales. O sea, no tiene que ver con el dinero. El concepto de clase social tiene que ver con que tú seas de la clase alta, clase media, clase baja, y eso depende únicamente del dinero que tienes. Por lo tanto, si tienes menos dinero, vas a bajar de clase. Si tienes más dinero, vas a subir de clase. Es flexible. En este caso, cuando hablas de un estamento, tiene que ver con el origen tuyo, no con la plata que tienes. Puede que coincida, por ejemplo, en el caso de la nobleza, que aparte de tener privilegios de noble y estar en el estado más alto, en el nivel más alto, tengas plata. Pero hay mucha gente con dinero que le tocaba estar en el tercer grupo, abajo, en el fondo. Porque el estamento te divide por origen. Esto de la sangre azul y cuestiones. Y ojo, que el estamento tiene la gracia de que la gente no puede cambiarse. La gente nunca deja de ser noble, nunca deja de ser un común y corriente, ¿ya? Es un esquema cerrado, muy parecido al de las castas, ¿ya? Pero eso tiene un origen racial. Este tiene que ver más que nada con el origen de nobleza, el origen de sangre, el pertenecer a un grupo privilegiado, como la nobleza. El clero está como en segundo lugar, porque ahí están mezclados entre los curas importantes con los curas comunes y corrientes. Por eso se habla del alto clero, los curas importantes, de familia y con título de obispo, arzobispo, cardenal. Y el bajo clero, que serían como los curas comunes y corrientes, el de la parroquia, el curita del barrio, el del campo, etc. Y el estado llano, que serían todas las personas, todos los demás. Eso va desde el que es campesino y muerto de hambre hasta el que es gran comerciante y tiene mucho dinero. Pero eres una persona común y corriente, no tienes un origen noble, ¿ok? Y por lo tanto siempre en este esquema vas a ser el concho de la olla, vas a ser la última chupa del mate, vas a ser ahí, el fondo, aunque tengas mucha plata, porque insisto, se trata del origen. ¿Y esto a quién le importa, esta estructura? Simple. ¿Cómo se pagan impuestos en Francia? El primer estado, la nobleza, y el segundo estado, el clero, que manejan grandes fortunas, no pagan impuestos. No pagan. En cambio, el estado llano, que insisto, puede ir desde el gran empresario y comerciante hasta el campesino más pobre, ellos, el tercer estado, sí paga impuestos. Injusto. Y fome. Porque eso lleva a la desigualdad. ¿Ya? Y de ahí parten un poco los problemas. Me dice acá que me queda menos de un minuto. Así que antes de que se me quedara así como interrumpido, les voy a decir que nos juntamos 10 para las 12. Termino de ver y de explicar esto y también entramos nosotros en el juego de tener como pimponeo de cosas y de ideas, ¿ya? Para poder explicar bien y cerrar bien todo esto y seguir después con las otras actividades, ¿ya? Así que no se olviden, 10 para las 12, los voy a estar esperando, el mismo link y todo, para que nos veamos a la segunda parte. ¿Ok? Ya, chiquillos amorosos, fue un placer verlos. Espero verlos después la Chao. próxima hora. Ya. Chaito, hasta más rato. No me digan chao, díganme hasta más rato, ¿ya? Hasta más Hasta rato. más rato. Recreo largo. Ya. Chao. Amoroso. Que les vaya bonito. Hasta más rato. Chao. Tata.